Tere Quiroz Ávila es profesora investigadora, titular C del área de Historia y Cultura del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Forma parte del claustro de profesores de los posgrados de Historiografía de Paisajes y Jardines, una de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y la otra de las Ciencias y Artes para el Diseño, además de colaborar en la especialización de literatura mexicana. Desde 2011 es editora de la revista Fuentes Humanísticas, licenciada en en literatura mexicana desde 2011, licenciada en Sociología, maestra en Historiografía y doctora en Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, además de contar con una especialización en edición. Centra su línea de investigación en la historia urbana, autora de los libros La Ciudad de México, Un Guerrero Águila, El mapa de Emily Edwards en 2006 y La mirada urbana en Mariano Azuela en 2014. Coordinó con Martínez la publicación El Espacio, Presencia y Representación en 2009 y con Hernández Fuentes La imagen en la historiografía en 2011. Ha participado como ponente en actividades nacionales e internacionales y cuenta con diversos artículos publicados. Es responsable del proyecto Ciudad de México en el siglo XX, representaciones del pasado para la historia urbana y cultural. También fue coordinadora del Congreso Historia Familiar Mexicanas Comunes y del seminario a nivel posgrado Ciudad, Paisaje, Historia. Es miembro del seminario interinstitucional Reflexiones Historiográficas Rosalía Velázquez Estrada, coordinado por las doctoras Evelia Trejo y María Luna. También forma parte del seminario La imagen en la bibliotecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del doctor Guillermo Alfaro. Pues muchas gracias, Tere, por estar con nosotros. Pues te dejo con tu público. Gracias, Félix. Nada más voy a acercar. Primeramente quiero agradecer al Departamento de Medio Ambiente y al área de Paisaje, en especial a Félix, por esta invitación a presentar este trabajo, que es una investigación que ya tiene mucho tiempo y que va avanzando poco a poco en sus diferentes ámbitos, y también agradecer a la Mapoteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que nos facilitó en el proyecto de CONACYT hacer una revisión de la cartografía sobre la Ciudad de México. A diferencia del trabajo que presentó la doctora Ramona, este es un trabajo de microhistoria de un solo plano y las influencias que tiene la autora de este plano. Siempre que un mundo llega a su fin y se inicia uno nuevo, es tiempo de mapas. Tales épocas señalan el tránsito de un orden espacial a otro. Los mapas son custodios de tiempos pasados, presentes y futuros. Depende. Por lo regular, solo lo advertimos cuando un tiempo llega a su fin. Los mapas quedan viejos y los nuevos están por dibujarse. Carl Schoger. Los mapas tienen una intención, no son neutrales, sino partidistas, selectivos en un sentido fundamental,
Y tampoco aquí puede estar la cosa, sino en hacerlos explícitos los condicionantes que implican. Como textos o imágenes, los mapas son representaciones de la realidad. Hablan la lengua de sus autores y callan aquello que el cartógrafo no quiere hablar o no sabe cómo. Un mapa dice más de 1000 palabras, pero también calla más de lo que podría decirse en 1000 palabras. Voy a presentarles la historia de cómo llegué yo a este trabajo. Este mapa del Guerrero Águila, a través de una búsqueda de cartografía sobre la Ciudad de México para mi investigación de licenciatura, de maestría y también de doctorado, encontré este mapa, el mapa de Emily Edwards del Guerrero Águila. ¿Qué preguntarle a un mapa? Sobre el objeto, el diseño y el color. Hay que preguntar sobre el autor, la intención y el patrocinador del mapa, la época y la temporalidad, el espacio, el lugar y la sociedad de la que habla, la vida cotidiana y la vida emocional que queda reflejado en el documento. Sobre lo que se nos ocurra le podemos preguntar a un mapa. Son juegos de la mirada, del lugar y del tiempo. Son sencillos o complejos, como lo queramos. Son enigmáticos y pueden parecer blindados sobre sus presunciones y sus secretos. Aquí tenemos una mirada al mapa de Emily Edwards. Es un mapa lleno de color, es un mapa que podemos observar lleno de color y que tiene aquí la primera identificación que vemos, que es la cabeza del guerrero águila con su yelmo, con su casco y el escudo del guerrero águila. Está marcado en esta zona y en esta parte observamos el plumaje. Otro elemento es la calzada México-Tacuba que nos lleva hasta la zona de los panteones. La representación de Emily Edwards sobre el guerrero águila, este mapa de 1932, nos señala los diferentes tiempos históricos: el prehispánico, el colonial y el moderno. El primer acercamiento que tuve a este mapa es un trabajo de descripción, de observación de lo que nos está dando la imagen, cómo nos la está mostrando. Vemos aquí un cuerpo, la zona de la ciudad, y vemos un cuerpo de un ser mítico que es un guerrero. Estas son las patas o piernas del personaje y está parado sobre el pedregal. Y el canal de agua que llegaba hasta el centro de la ciudad, podríamos decir que es el canal de desagüe que tiene este ser mítico. Está rodeado por 3 niveles, un marco que nos identifica Bueno, primero, ¿qué decía Emily Edwards en la revista Electra? La revista Electra de tranvías y electricidad de México en el 32. El asunto del mapa ha sido tratado desde el punto de vista hondamente mexicano. Cuauhtémoc, el rey, el último rey azteca, el indómito guerrero, a quien hiciera sonreír el tormento, es el símbolo de la ciudad. En esta representación, su figura aparece esfumada en el mapa en forma de códice, como en alguna ocasión le llamara la autora, recordando un caballero águila a quien la ciudad moderna sirve de vestidura. Aquí está un acercamiento, no muy claro la ilustración, pero les vuelvo a mencionar, aquí está el escudo, las plumas del escudo, y tenemos que recordar que una característica de la obra
artesanal de la Ciudad de México era el trabajo plumario. Y el trabajo plumario está englobando a lo que sería la colonia obrera. Estamos hablando de 1932, la época de la posrevolución. El arte plumario es el embellecimiento de lo que le da sentido a esta idea simbólica de la Ciudad de México. Y el corazón, el escudo de un guerrero es para proteger el corazón. ¿Qué vemos aquí en el corazón? El centro histórico. El escudo de este guerrero está protegiendo el centro histórico, y acá en esta mirada vemos la calidad del detalle que trabaja Emily Edwards. Tenemos la catedral, el Palacio Nacional, una zona de arbolado y el diseño ajardinado del Zócalo y los tranvías. En este cuerpo guerrero que es la ciudad, importantísimo el esqueleto, las arterias, las calles, los pulmones, el cerebro, los fluidos y el corazón de la ciudad. Esta indumentaria que nos está manifestando Emily Edwards. Estos son algunos acercamientos de los pobladores que presenta Emily Edwards en su mapa de la Ciudad de México. Tenemos dos niveles de pobladores: el gran guerrero, que es la ciudad, y las deidades. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, que además está representando claramente la ubicación de la villa, y al escudo azteca. El escudo azteca lo encontramos en el lado izquierdo superior del guerrero. El guerrero azteca, tenemos dos guerreros fundamentales de la lucha prehispánica: el guerrero águila y el guerrero tigre, el jaguar. El guerrero águila es el guerrero del día, de la luz, del sol. El guerrero jaguar es el guerrero de la noche, de la oscuridad, pero no en la deidad entre bien y mal. Es el guerrero, el jaguar, que ve en la noche. Cualquier felino tiene esa característica de poder observar en la noche. Y aquí Emily Edwards dice: la ciudad es un guerrero águila, con vista de águila y con fuerza de guerrero prehispánico. Otros pobladores que tenemos en el diseño del mapa son en Santiago Tlatelolco. Tenemos a las vendedoras. Históricamente, la plaza de Santiago Tlatelolco y la zona de Tlatelolco es la zona de los vendedores desde la época prehispánica, y aquí Emily Edwards lo refiere con estas dos mujeres que están vendiendo flores. Tenemos otra zona que es el Jardín Venustiano Carranza, que ya vemos la traza que nos está presentando, una traza de siglo XIX, romántica, como ya nos lo mencionó la doctora Ramona Pérez. Pero tenemos aquí otros pequeños personajes. En este momento, el jardín de Venustiano Carranza es el jardín para los obreros, y tenía su casino obrero ubicado en esta parte. Tenemos aquí a un jugador de béisbol, tenemos una alberca con un nadador, tenemos una mujer jugando tenis y tenemos una pequeña escuela dentro del jardín. Entonces, esta importancia de Emily Edwards de hacer de un mapa un ser vivo, no solo la fuerza del pasado y de la identidad prehispánica que está en la sangre de los habitantes de la ciudad, sino esta ciudad también está poblada de deidades y de pobladores populares.
si nosotros tenemos en algún momento otro acercamiento a diferentes puntos de la ciudad, podemos ver en el Pedregal los constructores de camino con sus picos y sus palas, podemos ver a un señor en la Alameda leyendo el periódico. Entonces hay un uso de la ciudad por parte de los habitantes. Aquí es un acercamiento a otro tipo de detalles que es justamente el arranque de una investigación que vamos a realizar más relacionada con el asunto de la vegetación en la ciudad a partir de el detalle que tiene Emily Edwards. Y entonces aquí vemos la zona de cercana a Azcapotzalco, los sembradíos, el tipo de árboles, Chapultepec y la referencia que ella hace de los ahuehuetes. Aquí es la zona del Canal de la Viga y bueno, cómo esta zona, esta avenida está arbolada con un árbol diferente a el que está sembrado a las orillas del Canal de la Viga, y la Alameda Central. Aquí tenemos a este individuo que está leyendo amablemente el periódico al interior. Entonces podemos, dado el detalle que tiene este mapa, podemos ubicar una serie de tradiciones de uso de los espacios, pero también del tipo de arbolado y de las zonas verdes que existen en la ciudad. Bueno, aquí les presento, esta es la señora Emily Edwards. Ella nace en 1886, muere en el 1996, casi un siglo. Y es interesante porque primero se hace el acercamiento al documento y luego la rúbrica del documento nos marca elementos hacia dónde tenemos que buscar información. Entonces encontramos en la rúbrica el nombre de mapa elaborado por Emily Edwards en 1932 bajo los auspicios de la Asociación de Tranvías y la Sociedad de Electricidad de la Ciudad de México. Emily Edwards es una norteamericana tejana pintora, tiene una línea de arte social y ella trabaja como maestra voluntaria en un proyecto en Chicago que se llama Hull House. Ahorita veremos por qué es una parte muy importante del trabajo y de la influencia de Emily Edwards. Emily Edwards, radicó en México entre el 28 y el 34, se casó con un español apellidado Cantabranas y se vinculó con los muralistas a través de la Hull House. Difundió el patrimonio artístico de la Revolución Mexicana en términos del arte y yo considero que es una de las pioneras desde la fundación de la Sociedad de Conservación de San Antonio, Texas. Es una de las pioneras con sus planteamientos sobre el turismo cultural. Bueno, vayamos ahora a sus orígenes, a su formación, a su trabajo de voluntariado social, artístico. Se forma en la Hull House. La Hull House es una casa de servicio para migrantes que tiene servicios de educación para los migrantes que llegan a Chicago, formación y colectivos de casas en renta, educación artística, guardería, centros médicos y educación. Una amplia variedad de servicio de un grupo de mujeres que pretenden educar en términos darles elementos a los migrantes para que se puedan incorporar y encuentren trabajo en Estados Unidos. Les enseñan inglés, pero no les quitan su lengua original. Les enseñan una serie de elementos que tienen que ver con el trabajo de educación y perfeccionamiento de sus artesanías, buscando que se mantenga la obra artesanal, pero que pueda entrar al mercado norteamericano.
Y mientras hay guarderías, zonas de enfermería, espacios de trabajo y construyen una zona de viviendas para renta. Y aquí podemos ver, bueno, esta es la fundadora de la Hull House, Jane Addams, una mujer de familia acomodada y que funda la Hull House en 1889. Y aunque no se conoce mucho, es una de las trabajadoras de las intelectuales de la Escuela Sociológica de Chicago, que tiene más un trabajo de carácter social y activista política, más que un trabajo únicamente de desarrollo intelectual. Es promotora y se le conoce más por ser trabajadora, por el trabajo social, la lucha del voto femenino, es vanguardista en el movimiento feminista y lésbico en Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz en el 31. Esta mujer es la directora y fundadora de la Hull House y en esta escuela de servicio social es donde Emily Edwards aprende este trabajo y se vincula con estas mujeres para hacer el desarrollo de la importancia del arte social y el servicio a los migrantes. Una característica de la Hull House es este tipo de mapas que se desarrollan. Tienen todo un trabajo cartográfico para ubicar en qué zonas estaban los migrantes, de qué origen, si ya tenían nivel escolar, qué cantidad de población. Entonces también esta idea de graficar el territorio con diferente información, Emily Edwards la aprende desde la Hull House y los trabajos de Jane Addams. Bueno, aquí tenemos algunas referencias de los trabajos de la Hull House. Estos libros, dos libros que escribe Jane Addams sobre la importancia de los mapas y una evaluación que hace a los 20 años de la institución que funda, y dos últimos libros que existen sobre la experiencia de la Hull House y la importancia del trabajo de los artesanos mexicanos en este proceso de la Hull House. Y bueno, esta mujer que le otorgaron el Premio de la Paz dice: creo que la paz no implica solo la ausencia de la guerra, sino también el cuidado de la vida humana, y a su debido tiempo este cuidado acabará con la guerra como parte de un proceso natural. Bueno, regresemos a Emily Edwards. Ella trabaja en la Hull House, pero luego regresa a San Antonio, Texas, y funda la Sociedad de Conservación de San Antonio. Emily Edwards consideraba que la ciudad era un ser vivo y que deberían de mantenerse los elementos históricos que le daban vida e identidad, no solo a la ciudad, sino por supuesto a los habitantes, a quienes usan el espacio público, y luchaba por la conservación arquitectónica, la conservación vegetal y las tradiciones de los usos de estos espacios. Ella luchó junto con las fundadoras de la Saks por mantener el mercado original que había en San Antonio, Texas, a un costado del río. Finalmente el gobierno de San Antonio tira el mercado, pero sus planteamientos estaban ya establecidos. Ahí vemos una fotografía de uno de los elementos que tiene la Sociedad de Conservación de San Antonio, Texas, que empiezan a hacer un trabajo que ahora nosotros podemos denominar como de turismo cultural. Pequeños grupos donde llevaba a mujeres, a niños, a hombres, a migrantes, y les enseñaba cuáles eran los elementos históricos de la ciudad. Entonces aquí les están indicando algunos elementos coloniales que se podían encontrar en algunas de las construcciones de San Antonio. Decía: este trabajo de conservación de la ciudad no debe depender únicamente del gobierno. Debemos
formar asociaciones que capten ingresos de manera independiente para no tener un control estatal de el mantenimiento de los espacios públicos que nos dan identidad. ¿Cómo llega Emily Edwards y la Hull House a México? Pues por una invitación de Calles, de nuestro presidente Calles, que estaba muy preocupado por hacer una serie de planteamientos sobre las zonas pobres de los mexicanos en el centro de la ciudad. Tenemos hacia los años de la posrevolución una cantidad de migrantes muy importantes de provincia que llegan a la Ciudad de México. Y conociendo estas relaciones, tanto Obregón, pero principalmente Calles, invitan a James Adams y a un grupo de estos radicales norteamericanos a que conozcan y evalúen y hagan una propuesta sobre las condiciones que existen en México. No he tenido yo la fortuna de encontrar estos informes más que la referencia de la invitación que hace a México, que hace el presidente a este grupo. Pero sí tenemos toda la referencia de la producción de Emily Edwards y los vínculos entre intelectuales y pintores norteamericanos con los mexicanos y los mexicanos en la Hull House. Tina Modotti también estuvo por allá, los fotógrafos Álvarez Bravo, todo este grupo de intelectuales mexicanos y de intelectuales artistas internacionales se vincularon, y una de las pruebas es el trabajo de Emily Edwards. En unos años en que también el gobierno está deseoso no solo de subir las condiciones de vida de los mexicanos, sino de promover el país, y promover el país para que conozcan las diferencias y las características de identidad del pueblo mexicano. Tenemos este tipo de mapas como mapas turísticos y etnográficos, como el que vemos de aquí de Covarrubias, y la importancia que tiene el gobierno de vincular para difundir el México nacional, el México de la revolución de los pueblos indígenas. En este contexto es que Emily Edwards se vincula a México. Bueno, y todas las fotografías y las referencias, Frida Kahlo y trajes que se promueven, ¿no? Esta es Rosita Covarrubias, la esposa de una de las esposas, ¿no?, de Covarrubias, disfrazada, con atuendo de tehuana, ¿no? Y esta referencia de una canción de Gabilondo Soler, Antes de ser Cricri, que también nos habla de esta propuesta en la que está inmersa Emily Edwards. Dice: tenemos que fomentar el turismo para poder salvarnos del abismo al que nos ha empujado la crisis actual, pues ella se ha comido todo nuestro capital. Tenemos que atraer aquí a los gringos, lo mismo en aeroplanos que en fotingos, que vengan a gozar, que vengan a gastar, sus dólares los podemos guardar. Y toda esta referencia gráfica, por ejemplo, este trabajo de José Clemente Orozco, donde hay un grupo de turistas con su cámara, hombres de alta talla, observando a los grupos indígenas mexicanos de menor tamaño. Y bueno, Orozco también en sus representaciones es un poco drástico y crítico contra la figura de tanto de los mexicanos como de los extranjeros. Tenemos aquí otro elemento que nos habla sobre la importancia de este turismo, y este cuadro de González Camarena, Las Bañistas, y la referencia de la novela de Mariano Azuela, Nueva Burguesía, que tiene un capítulo especial que se llama Turismo Criollo, y habla cómo el pueblo hace uso de estos espacios públicos
y compra ropa especial para irse de paseo al Desierto de los Leones, a Cuernavaca, a los salones de baile. Entonces, esta nueva época en que la ciudad debe ser usada también para divertimento de las clases populares. Bueno, ya casi para terminar, les quiero enseñar otros dos trabajos de Emily Edwards. El central, me parece, y el que a mí me acercó al trabajo de Emily Edwards fue el mapa del 32 del Guerrero Águila. Después vamos a buscar cuáles son las referencias visuales y la descripción de la fuente. Buscamos después elementos sobre el autor y su contexto histórico para entender cuáles son las características contextuales, sus influencias, de por qué está diciendo lo que está diciendo sobre la mirada que tiene de la Ciudad de México. Aquí observamos un pequeño mapa que viene en una guía de 1934. Emily Edwards construye en el 34 una guía de los murales de la Ciudad de México. No pone, esta guía está hecha en papel Revolución, o este tipo, es de tamaño pequeño, casi de este tamaño de cuadernillos que se usan para las posadas, ¿no? Digamos que esas son las características, un papel muy corriente, con dos tintas, y no tiene imágenes. Está escrito en inglés, lo cual quiere decir que no es para un público de habla española, de habla castellana, sino que está dirigido para un público de habla inglesa. No tiene imágenes, o sea que está dirigido para un público que sabe leer. Si tomamos en cuenta que en los años de la posrevolución el 70% de la población mexicana era analfabeta, este documentito no está referido a el pueblo mexicano, está para un pueblo de habla inglesa. Y lo que tiene es en el centro un pequeño mapa, un pequeño plano desplegable donde nos muestra una guía, y es el único documento que trae interiormente un color rojo. Todo lo demás está impreso en tinta negra. Y entonces nos dice: walking, esto es para que lo uses, camínalo. Y nos va señalando uno por uno los edificios donde están ubicados los murales, y nos va dando la referencia de la guía de a qué mural hay que ir después de visitar el otro. Lo interesante es que en la guía, cuando hace la descripción con elementos muy básicos, hay algunos murales que dicen que están justamente en ese momento, están pintando el mural. Entonces, ubica quiénes son los autores, los pintores, la ubicación de los murales y la condición de elaboración en que se encuentran estos murales. Emily Edwards no se queda ahí. Ella estaría fascinada con este asunto del internet y el hipertexto, ¿no? Porque tiene el mapa y además de repente tiene un listado de todos los pintores que están trabajando el muralismo en México, y primero marca como punto central los murales del centro de la Ciudad de México. Luego hace un listado de los murales que están fuera de la Ciudad de México, o sea, en la zona del Distrito Federal. Y ahí encontramos, por ejemplo, el mural de O'Gorman de Azcapotzalco, los murales de las escuelas públicas que se están realizando en el Distrito Federal. Tercer nivel, los murales que están en la República Mexicana.
que se están pintando o que han pintado ya los importantes representantes de la cultura mural mexicana en otras ciudades del Distrito Federal, de la República Mexicana. Y cuarto nivel, los murales que puede uno encontrar, los murales mexicanos en otras partes del mundo. De estos no nos marca ningún mapa, no nos marca más elementos, porque a ella lo que le interesa es que se tenga la guía para hacer la visita de un público de habla inglesa que con la guía en la mano puede conocer las pinturas y la idea de los muralistas. Ahora nos puede parecer muy panfletario, nos puede parecer una visita muy cotidiana para el turismo nacional y extranjero hablar de estos murales, pero estamos hablando justamente del momento en que se están pintando y que está todo esta explosión del muralismo. Y esta mujer que viene de Estados Unidos a hablar sobre la importancia que se conozca el discurso de la revolución a través de lo que está pintado. En otro momento he hecho un trabajo en Exprofeso sobre el paisaje que se ve en los murales a partir de la guía. Y nosotros podemos encontrar 3 niveles de análisis de paisaje. 1, los paisajes que aparecen en los murales. Si tomamos en cuenta que es una guía. Segundo nivel, la pintura en el entorno arquitectónico donde está ubicado. La vegetación, el jardín, el tipo de construcción, porque la referencia y la experiencia artística de observar cualquier pintura, en este caso un mural, no es la misma si lo vemos en un museo con una pared blanca que si lo vemos en el entorno arquitectónico que se construyó para tal efecto. A veces como visitantes o como usuarios de los murales, como visitantes, como admiradores, como estudiosos, no nos fijamos en que este segundo nivel del impacto arquitectónico también nos influye en la experiencia de la apreciación de lo que el artista está tratando de demostrar. Y más si consideramos que los murales fueron exprofesos elaborados en cierto tipo de edificio y en cierta pared con cierto nivel de iluminación. El tercer nivel, que implica una guía turística sobre murales, es lo que observa el visitante cuando va por la calle de un mural a otro. Entonces, es una serie de referencias sobre un paisaje, sobre 3 niveles del paisaje a partir de un recorrido visual de los murales. Vemos la pintura y el paisaje que está ahí manifestando. La arquitectura que enmarca el paisaje. Y 3, el impacto de ir de un lugar a otro. Y eso es una suma de experiencias sensoriales que tienen que ver con una suma de información que Emily Edwards está proponiendo y que se proponen finalmente en un proceso de abstracción, en un análisis también del paisaje. El tercer libro del que esperamos pronto empezar a trabajar es este libro de Emily Edwards que hace en el 66, donde ella ya como profesora de la Universidad de Austin, Texas, hace toda una recopilación sobre la historia del muralismo mexicano desde la prehistoria hasta los años 60. Y entonces hace toda una revisión desde pintura rupestre,
en la República Mexicana. Lo ubica por secciones, por zonas, norte, sur, y hace pintura rupestre, pintura colonial, pintura del 19, pintura religiosa, y va ubicando todo lo que ella considera dentro de la gama del muralismo hasta los años 60. Creo que es un trabajo muy amplio que justamente tuvo su origen en este mapa del guerrero águila, donde ella rescata y considera que hay una nueva identidad o una identidad que resurge del pueblo mexicano. Esta es, para terminar, una imagen de Emily Edwards en el 68, en San Antonio, Texas. Está ahí con una de las fundadoras de la Sociedad de Conservación de San Antonio, Texas. Le dieron a Emily Edwards un premio, la Sociedad de Arquitectos de Texas, en el 76 por sus contribuciones a la calidad de vida en esa ciudad, y formó parte del profesorado en la universidad del 60 al 86. Para terminar, a manera de invitación: experiencia, tiempo y espacio, viaje del intelecto. Un mapa o un plano cobra vida cuando nosotros, los lectores, nos ubicamos en algún punto y decidimos viajar a través de la ciudad o el territorio. Espacio inventado por el cartógrafo en un papel con escalas, colores y pretextos. Un mapa propicia sentir que tenemos el control de un imperio. Entonces, nos hace considerar que somos como dioses y al mismo tiempo simples mortales escondidos entre las calles de papel. Muchas gracias.